del PRM, ni en sus consignas y propuestas de gobierno, ni en sus promesas en los medios de comunicación, usted nunca dijo que el modelo de Magín era el modelo con el cual usted se sentía cómodo dirigiendo el Ministerio de Hacienda. En ese momento, si usted hubiese dicho eso, yo estoy seguro que usted no gana las elecciones. Y usted lo sabe muy bien, señor presidente. Ahora, después del segundo mandato, cuando ya usted lo tiene seguro, porque los empresarios que se beneficiaron de ese director se presentan a su despacho a decirle que aquí no se necesita reforma, más reforma fiscal que los cambios que puede hacer este ministro, porque es un genio. Entonces ahí usted empieza a cambiar, porque ya a usted no se le va a pasar ningún tipo de factura electoral en términos personales. Pero yo le dije en aquel video, señor presidente, con todo el respeto, que había un riesgo que usted está inobservando, producto de precisamente la naturaleza del poder en el cargo que usted tiene, que no puede ver quizá más allá porque hay tantos temas y tantos sectores y tanta pugna. Yo lo entiendo hasta cierto punto, en donde usted quizá no puede visualizar cuáles van a ser las consecuencias de volver otra vez a confiar en el oprobio. Entonces, yo lo que quiero llamar la atención de cuál es el impacto, óigame bien, por lo siguiente, ¿qué significa desde el punto de vista institucional brincar la cerca del Ministerio de Hacienda y llegar al terreno de la Dirección General de Impuestos Internos a dirigir a todo el personal y a darle orden al personal que está allí? Significa nada más y nada menos que un atentado a la institucionalidad. Y no me sorprende que muchos disientan y esto le parezca algo normal, porque el ministro tiene que involucrarse si es el ministro de Hacienda, él tiene que involucrarse en los asuntos de DGI, él tiene derecho. ¿Por qué la ciudadana no le entregó la clave? Que él es el jefe. No, ustedes pueden agarrar e ignorar la trascendencia de esta actuación pecaminosa. Ustedes pueden, por un tema de conveniencia material del hombre que manejó el presupuesto en medios de comunicación más alto en la historia de la Dirección General de Impuestos Internos, ustedes pueden ignorar todo eso. Eso no es problema. Pero recuerden una cosa, la degradación institucional es un proceso que nos afecta a nosotros, a todos. Y tarde o temprano, esté usted o no de acuerdo, al final usted es arrastrado por ella. Y el mejor ejemplo, miren que yo soy objetivo porque aquí no hay, yo vivo de mi ejercicio, no acepté cargo en este gobierno, a pesar de las propuestas, y ni siquiera contrato, que es algo normal, contrato de representación del Estado, que hubieron tres instituciones que nos hicieron propuestas y dije que no. ¿Y ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben por qué? Porque aquí por lo regular, inmediatamente un contrato llega y el sonido del dinero que cae del Estado, independientemente que sea de producto de su trabajo, cae a la cuenta de la firma. La mayoría de las firmas empeñan su cerebro y amarran su lengua. Porque no puede, un ministro no le va a pagar a una firma de abogado o a una firma, a un medio de comunicación que lo está acabando. Entonces, yo creo, cada quien tiene derecho hay libertad económica, a ganarse la vida como entienda. Yo no cuestiono eso. Ahora, no minimicemos el hecho de que el ministro de Hacienda, por primera vez en 20 años, cruza la cerca para imponer el personal que se va a designar en DGI, para
darle paupao a los empleados, para cancelar y tomar decisiones y presionar y coaccionar a los funcionarios medios y a los empleados de la DGI. Eso no puede pasar por alto. Y vuelvo y repito, la degradación institucional nos afectará a todos, independientemente de que hoy muchos se estén beneficiando o tengan expectativa de beneficiarse de un presupuesto en Hacienda a través de medios de comunicación, a través de un contrato profesional, etc. Y el mejor ejemplo de ello, ¿ustedes saben quién es? La misma Soraya. La señora Soraya, en la gerencia de fraude, lo digo yo he representado la gran mayoría de los imputados que han sido judicializados en fraudes fiscales o lo he asesorado, porque esa es mi especialidad. Y déjenme decirle una cosa, la lucha que yo he tenido con esa gerencia, creada por Magín, esa fue creada por Magín, la gerencia de fraude. Yo he tenido una lucha con esa gerencia por la violación de derechos fundamentales. Y entonces, cuando yo abogaba en los tribunales, por suerte siempre los jueces se escuchaban, pero el proceso entre la estimación, la notificación, pasar por el Ministerio Público y luego entonces judicializarse, convertía prácticamente en parias económicos y en zombies espirituales a los contribuyentes. Pasar por un proceso penal tributario en República Dominicana, y lo sabe la administración, es prácticamente acercarse a lo que es un campo de tortura y de degradación, para que ustedes sepan. Entonces, el uso, precisamente, permitir que sigan vigentes las violaciones y los métodos de violación sistemática y el desconocimiento de los derechos y garantías, es un esquema que apuesta porque el cansancio, la indignidad, la pérdida de lo que es los derechos económicos, la burla a que es sometido por la sociedad, ese sistema pudiéramos nosotros asumir que hasta cierto punto coloca en el grado de prevaricador a la persona que sigue implementando o permitiendo que se implementen estos métodos. Y si la gerente de fraude, que hoy está prácticamente llorando, no escapa a esas violaciones. Lo que pasa es que ahora las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron y entonces ahora llega el príncipe de las perversidades y consciente de que está apoyado por un grupito de empresarios que benefició. El presidente está sesgado porque él es un encantador de presidentes. Él se dedica a vender sueños, manda algunas informaciones y luego a otro. Es un plan. Y luego van los asesores económicos, que son sus alfines, y luego van a decirle al presidente lo que él dice, eso es, así mismo es. Él es un genio. Entonces, es un jueguito histórico. Pero yo quiero analizar exclusivamente lo que tiene que ver la acción de cruzar la cerca. El ministro de Hacienda brincó la cerca de Hacienda y entró a la DGI. Miren, en primer lugar, a mí me gusta analizar lo que es la estructura jurídica del Estado. Nosotros tenemos una constitución que habla de lo que es la autonomía. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos la Constitución de la República, que en el artículo 141 se refiere a los organismos autónomos. Empezamos por la Constitución, ¿verdad? El artículo 141 de la Constitución dispone que esos organismos autónomos, en términos de macro supervisión, estarán siempre bajo esa macro vigilancia, en términos macro, del ministro o la ministra que sea más afín a la naturaleza de la institución autónoma.
Eso empezando por ahí, ¿verdad? Un requisito fundamental para el concepto, para que se haga realidad el concepto de autonomía, es que la ley así lo disponga. Entonces, ¿qué existe en nuestra estructura legal? Existen dos leyes. Primero, ¿por qué se dieron esas dos leyes en el año 2006? Esas dos leyes, cuando usted consulta con quienes eran protagonistas en el área tributaria, financiera, económica en República Dominicana, le van a decir que antes del 2006 había ciertas actuaciones de injerencismo en aduana y en la Dirección General de Impuestos Internos, donde el factor político estaba socavando las dos principales instituciones tributarias y aduaneras del país, ¿verdad? Eso creó situaciones de disgusto en técnico del primer orden, como es, por ejemplo, o fue una persona que también todo el mundo conoce como una de las personas más honestas, que fue Miguel Coco. Entonces, el intento siempre del secretario de Finanzas en ese tiempo de controlar dos organismos con una carga operativa extraordinaria en todos los órdenes, afectaba la economía. ¿Qué se hizo? Se aprobaron esas dos leyes. ¿Cuáles son? Las 226-06 y la 227-26-006 también, en el año 2006, en junio. Esas dos leyes se aprobaron en ese año y si usted quiere, lea una y no lea la otra. ¿De acuerdo? Porque son una copia fiel. El artículo 1 de ambas leyes tiene una definición similar, que es el objeto. Y habla, yo le voy a leer el artículo 1 para que ustedes vean a qué yo me refiero, que es que estamos en presencia del primer acto después de la ley. La actuación de Magín es el primer acto que intenta socavar, controlar y atentar contra lo que es el autogobierno tributario y el autogobierno aduanero, porque me imagino que eso mismo está haciendo en aduana, imagino yo, o va a hacer, o va a pretender hacer en aduana, porque la administración tributaria se compone de tres instituciones fundamentales, ¿de acuerdo? Gerenciada en términos macro por el Ministerio de Hacienda. Estamos hablando de la DGA, de la DGI y de Tesorería. Entonces, el objeto, el artículo 1 describe lo que es el objeto, la naturaleza y el régimen jurídico de las instituciones aduana y DGI. Y dice que la presente ley le otorga a la Dirección General de Aduana, léase también porque es el mismo artículo en la otra ley, porque como le dije son copias similares, le otorga a la Dirección General de Aduana, léase DGI también, la calidad de ente de derecho público con personalidad jurídica propia, autonomía funcional, presupuestaria, administrativa, técnica, autonomía técnica y patrimonio propio. Tiene el 2% de las recaudaciones mensuales, está ahí consignado, por lo menos, y de ahí se nutre su presupuesto, no necesita un centavo de nadie. Regula, asimismo, su estructura y funcionamiento. Óigame bien, tendrá capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, no necesita la autorización de nadie. Realizará los actos y ejercerá los mandatos previstos en la presente ley y sus reglamentos. Eso es lo que dice. ¿Qué es lo que dice en torno a Hacienda? En el párrafo 1, que es el mismo párrafo 1 de la ley 226-06 y 227-06, establece lo mismo en este párrafo 1 porque es prácticamente la misma ley. La Dirección General de Aduana y de DGI estará no obstante sujeta a la vigilancia de la Secretaría de Estado de Finanzas, la cual ejercerá sobre ella una potestad de tutela a los fines de verificar que el funcionamiento se ajuste a las disposiciones legales. Óigame bien, ¿qué pasa? Eso fue en junio que se aprobó.
firmada por Pacheco, porque ustedes creen a lo mejor que Pacheco está incómodo porque le cancelaron una subdirectora. Pacheco está incómodo porque a pesar de Pacheco ser, que yo tengo ciertas diferencias con algunas actuaciones de Pacheco, pero Pacheco tiene sus luces, porque tampoco uno tiene que, un funcionario no tiene que gozar de la admiración 100% de otro, pero hay cosas que uno tiene que reconocer. Pacheco salió de Cristo Rey. Pacheco se ha superado no en temas políticos, sino en el aspecto político no solamente, sino en el aspecto profesional. Lo que pasa es que aquí hay un sesgo con la gente que viene de barrio, con la gente que, los morenitos que vienen de barrio, aquí en este país, aunque tengan un PhD en Harvard y estén capacitando a todos los profesores de Harvard, hay un grupo en RD, yo no voy a decir la mala palabra que estoy pensando de quiénes son, que siempre van a pensar que son un grupo de tigres y no le van a reconocer las virtudes y los talentos. Entonces, tiene que comportarse como ellos y adquirir la fisionomía de ellos, las personas que vienen de barrio, para entonces ellos no hablar de, o no criticarlo, o no cuestionar cualquier actuación que ejerzan. ¿De acuerdo? Entonces, si usted viene de un barrio, renuncia a ciertos fenotipos del barrio, a ciertas actuaciones, no vuelve más a ese barrio, asume un comportamiento burgués, aun usted sea una persona con ciertas características, no es que lo incorporan, lo toleran. ¿De acuerdo? Entonces, Pacheco, ¿qué pasó con Pacheco y esta ley? Pacheco aprobó, fue el presidente de la Cámara de Diputados que firmó estas dos leyes. Y mientras se discutían esas leyes, Pacheco, estoy seguro, inclusive con los consultores internacionales, que le iban explicando cuál era la trascendencia y la importancia de estas leyes y que eso endosaba la capacidad de autogobierno a la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduana, donde un ministro tenía que pedir permiso para entrar a la Dirección General de Impuestos Internos y hacer una cita, porque no era parte de su lobby, del lobby de su despacho, ninguna de esas dos instituciones. Y eso se hizo así, no se dejó como estaba anteriormente, precisamente porque es una tendencia global. Más del 80% de las administraciones tributarias del continente tienen su autogobierno, son autónomas, tienen independencia no en los aspectos funcional, administrativo, técnico y presupuestario, y tienen su personalidad jurídica propia. ¿Qué significa personalidad jurídica propia? Significa, haciendo un símil con lo que el derecho romano asumía en el contexto de la personalidad jurídica cuando un niño nacía, que hay una ruptura entre el cordón umbilical de la madre y el niño y a partir de ahí se reconocía una personalidad jurídica a esa criatura que nacía. Bueno, pues el cordón umbilical que existía entre la Dirección General de Impuestos Internos, Dirección General de Aduana y el Ministerio con el Ministerio de Hacienda, se rompió con estas leyes. Y estaba el Banco de Reserva también, en ese grupo de leyes que estaban bajo la sombrilla del Banco, del Ministerio de Hacienda. Entonces, bajo el criterio del regresismo y la involución que pretende Magín con su comportamiento, porque eso es lo que ustedes vieron ahí, porque se filtró un audio. Pero lo que Magín está haciendo es, de acuerdo a las informaciones que estoy recibiendo, es que todos los ex empleados de Magín, que Magín buscó por la calle y sacó a todos los que estaban en la institución. Cuando Magín llegó, barrió, y cuando se armó un escándalo, dijo que todo lo que él estaba quitando eran ladrones. Pregúntame cuánto sometió. 0. Porque esa es la retórica de Magín. Desacreditar todo lo que hay al frente para luego poner sus depredadores. Y parte de esos que él puso en el año 2016, que nunca habían participado en la administración tributaria, muchos de ellos,
y cancelaron personas que tenían 30 años en la administración. Esas personas están en los pasillos de la Dirección General de Impuestos Internos esperando tomar posesión porque el Magín lo está designando todos. Y yo no sé si Pedro Urrutia va a permitir esto con el prestigio que tiene don Pedro Urrutia, que es un director que viene del sector privado, que no necesita la Dirección General de Impuestos Internos en términos económicos ni en términos de prestigio. Entonces yo creo que lo único que puede sacar de manera positiva don Pedro Urrutia de dirigir la DGI es inmolar el legado de don Juan Hernández y tratar de superar la gestión de Juan Hernández, que ha sido la mejor gestión que se ha realizado en la DGI. Y con ese carácter que él tiene de gente, de humano, abrazar a todo el que quiera y abraviar, como hacía Juan Hernández, e invitarlo a un cafecito y luego abandonar la sala. Porque esta es una oportunidad para usted casarse con la gloria desde el punto de vista profesional, porque a nivel económico eso no le va a representar a usted nada. Entonces, el único aspecto que usted tiene es inscribir el nombre suyo en el mismo lugar donde está el nombre de don Juan Hernández. No hay otro. Pero usted no puede pretender que su nombre esté escrito al lado de su amigo Magín Díaz. Porque ahí ya usted tiene que empezar ahora a marcar diferencia. Porque se lo impone la ley. Se lo impone la ley de autonomía. Y para que más o menos ustedes tengan una idea, óiganme bien de lo que yo me estoy refiriendo. La ley 494, ese mismo año, del año 2006, hace 20 años. En diciembre, unos meses después de aprobar estas leyes, se aprueba la ley que crea la organización de la Secretaría de Estado de Hacienda y la organiza y le define cuáles son sus roles. Está ahí. No soy yo que lo estoy inventando. Y las funciones del Ministerio de Hacienda están muy claras. Pero si ustedes quieren saber qué tan voraz es Magín, Magín llega al Ministerio de Hacienda en un momento donde se aprueba la ley 45-25, en donde se fusionan dos ministerios, que es el de Hacienda, que asume el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que era otro ministerio, que todo eso lo asume él. Pero ustedes no se preguntarán por qué tanta importancia con la DGI. Óigame bien, él está asumiendo todo el componente estructural, orgánico de recursos humanos y prerrogativa del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y sin embargo, él solamente tiene sus ojos puestos en DGI, que es una dirección. Ustedes no se han preguntado por qué. ¿Ustedes creen que porque él quiere recaudar? Luis Valdés, que también viene de barrio, es un profesional acabado que viene de barrio, aunque no hizo lo que debía de hacer en el aspecto de judicializar los procesos de aquellos que habían pasado por ahí, habían acabado, que es su pecado y está pagando la consecuencia ahora. Don Luis Valdés, Valdés, nunca tuvo el poder que tuvo Magín Díaz en la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, ¿cuál es la razón por la que él quiere controlar la DGI? Porque la DGI es un brazo ejecutor, operativo, pragmático. Tiene guardia, tiene DNI, tiene Ministerio Público con la unidad de delito fiscal en el malecón, tiene todo eso. Y eso es lo que a él le gusta para cometer las acciones que a él le encantan. ¿De acuerdo? No es para recaudar más, porque Luis Valdés
aún viniera de barrio, que el sectorcito ese no le gusta, Luis Valdés se pasó los 5 años superando la meta de recaudación que le ponía el gobierno, mes por mes. Y hoy hay algunos que quieren decir, Imagen quiere decir, que Luis Valdés era, y le dijo a sectores palaciegos que Luis Valdés era un incompetente. Como también dijo que era una especie de incompetente tributaria a la que fue electa, que era su directora jurídica en la DGI, fue electa ahí a una alta corte. Entonces, la sociedad se voltea en apoyo, se vuelca en apoyo al perfil de esa muchacha joven, con 5 maestrías, 5 libros publicados, una gestión impecable. Fue juez y duró 8 años siendo juez. Fue de la judicatura que cogió para allá, de acuerdo a la semblanza que explicó el Consejo Nacional de la Magistratura. Y la sociedad se encontró ese perfil. Qué bueno, la juventud se está reciclando el Poder Judicial a nivel de las altas cortes. No, pero este ciudadano estaba diciendo que esa era una persona incompetente. Porque precisamente lanzar eses a las personas que no son sus acólitos para conseguir fines ha sido la metodología de Magín. Esa ha sido su metodología. Entonces, estemos claros. Esta ley, ustedes quieren saber lo que es la autonomía, yo les insto a que investiguen cuántas instituciones tributarias en el continente no gozan del concepto de autonomía. La ley orgánica de la administración pública, que es la ley 247-12, tiene un capítulo, una parte importante refiriéndose al concepto de autonomía. Pero dentro de lo que es la definición de los conceptos que esta ley orgánica de la administración del Estado define, está el concepto de ente y está el concepto de órgano. El Ministerio de Hacienda es un órgano cuya función está por encima de la función de los entes desde el punto de vista macro. ¿De acuerdo? Y la Dirección General de Aduana, la Dirección General de Impuestos Internos, el Ayuntamiento del Distrito, la Presidencia de la República, todos esos son entes. Y marca la diferencia. La Estrategia Nacional de Desarrollo, Ley 1-12, dispone cuáles van a ser los roles del Ministerio de Hacienda, de los órganos operativos que son la DGI, etc. Pero ustedes saben por qué esas dos leyes contemplaron de manera en su interior, contemplaron perfilología, contemplaron carrera, contemplaron requisitos especiales para quienes ocupaban, y prerrogativas obviamente, para quienes ocupaban las funciones de director, subdirectores y los demás empleados. Porque los sistemas de carrera tributario en el marco de la autonomía y del gobierno tributario, lo que precisamente quiere garantizar es que la independencia no sea un poema, que esa independencia institucional no sea un poema, y que los vientos y las banderas de los partidos no tengan que venir a barrer con todos los técnicos que han aprendido una materia especializada que no se imparte la gran mayoría de los elementos
que usted necesita para manejarse en la DGI no se imparten en las universidades. Porque usted puede ser un buen licenciado en contabilidad. Usted puede ser administrador de empresa. Usted puede ser economista. Pero entonces, cuando usted llega a la administración tributaria, se va a dar cuenta que hay una serie de materias, de informaciones que pertenecen a otras materias que solamente usted puede aprenderlo ahí en el terreno. Yo me gradué de abogado y nunca me impartieron la materia de derecho tributario en la UAS. Las universidades privadas impartían, creo que algunas materias, contabilidad básica, etc. Ahora, después que yo hice especialidad y trabajaba en la administración, tampoco hago una especialidad en derecho tributario. Empiezo una especialidad en derecho tributario y veo que le falta la parte más importante, que era la del capítulo 1. Pero aquí todas las maestrías de derecho tributario obviaban el capítulo 1 de la ley 1192 y no se referían a delitos fiscales porque los contadores decían que a ellos no les interesaba nada de eso. ¿Ustedes están entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirle a ustedes? La administración tributaria, con su instituto, con sus órganos, es una familia y hay un sistema de carrera de malla interno que se respeta. Usted no puede venir a cruzar la cerca para incurrir en una acción que está catalogada por demás como un tipo penal en el código que está ahora mismo sometido a una vacatio ley, que es el Código Penal nuevo, pendiente de entrar en vigencia en unos meses, donde la obstrucción judicial es un tipo penal. ¿De acuerdo?